Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar otra vez aquí compartiendo con ustedes. Honro la vida de los que están organizando este devocional. Es una bendición para nosotros su esfuerzo, la dedicación que le pone. Vamos a empezar, familia. Vamos a empezar en esta mañanita, la segunda mañana laboral o de nuestro devocional del mes de agosto. Vamos a leer, más bien que vamos a leer, vamos a estudiar en el libro que estamos utilizando para preparar estos devocionales. El título del devocional del día de hoy se llama Viviendo entre tensiones. Y este Viviendo entre tensiones me recuerda, seguramente tú también te acuerdas del juego de la cuerda, cuando íbamos a algún campamento o en la escuela de pronto nos ponían una cuerda, tenían un nudo en medio y había dos equipos que tenían que jalar uno para el lado del otro. Y al principio del juego la verdad es que no estaba tan difícil aguantar los jaloneos. Se ponía difícil cuando estabas a punto de llegar a la meta o a donde el otro ya te iba a ganar. O sea, en el momento que el otro equipo estaba a punto de ganarte, como que la cuerda se ponía más pesada y a veces era más fácil soltarla, precisamente porque la tensión estaba pues liberada, el punto de equilibrio pues ya se había roto completamente. Me recuerdo también le llaman algunos poetas a la agonía de una vela que tiene una llama encendida. La llama encendida vive porque hay oxígeno. La llama encendida depende del combustible, que es la cera o el aceite que está utilizando, el fuego que está encendiendo el pabilo y el oxígeno. Tiene que tener un equilibrio perfecto. Pero si se pasa de oxígeno, se apaga la vela. Si se pasa de aire, la vela como que tambalea y está ahí moviéndose y se puede apagar por completo. Pero sin oxígeno, si tú pones la vela en un vaso, la vela también se va a apagar. Entonces, no debe de tener mucho aire, pero tampoco debe de tener poquito aire. Y de eso trata nuestro devocional del día de hoy, este devocional que tiene por título Viviendo entre tensiones. Vamos a leer Éxodo 33, del 18 al 20, por favor. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, que es la que está utilizando el estudio que vamos a leer. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Imagínate qué duro en esta parte del Éxodo. Aquí estamos hablando de Moisés. Imagínate qué duro en esta parte del Éxodo que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Le dice, yo quiero ver tu gloria. Y la respuesta de Dios es esta. Le dice, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tener misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente con el que seré clemente. Sin embargo, le dice, no podrás ver mi rostro. O sea, la respuesta es, no lo vas a poder ver. Eh, entonces, se vuelve como una respuesta muy, muy fuerte, ¿no? Porque aunque Moisés estaba haciendo avanzar al pueblo, pues perdió el balance, perdió el equilibrio entre estos. Ya me la volvieron a aplicar mis perritos. Espero que se tranquilicen ahora. Perdió este balance entre lo espiritual. Si recordamos, Moisés no siguió las instrucciones tal cual se las había marcado Dios, y por ese motivo, pues él no pudo entrar a la tierra prometida. Eh, entonces, hoy te invito a que meditemos en el balance que tenemos que llevar entre nuestra vida espiritual y las cosas que nosotros hacemos. Muchas veces confundimos nuestra vida espiritual con el tiempo que pasamos en la iglesia, y debo decirte que la iglesia es súper importante. Este tiempo nosotros como comunidad
súper importantes el uno para el otro. Somos un grupo de amigos, nuestra familia, nos vamos a edificar los unos a los otros. Pero en la mayoría de los casos es solamente una parte de nuestra vida. Tenemos mucho más contacto con personas que no forman parte de esta comunidad, salvo que tú seas el pastor o uno de los líderes de esta iglesia, pues tienes más contacto con vecinos, con amigos, con tu familia, con clientes, con proveedores, con gente de tu empresa durante todo el día. Y, eh, y en estos momentos donde estás conviviendo con otras personas, pues muchas veces hay que tomar acción. En tu trabajo no puede, te voy a poner un par de ejemplos. No, no, por mucho que tú ores por tus hijos, que es básico, creo que el orar por nuestros hijos es una de las misiones, de las tareas más hermosas que tenemos. Pero mucha oración, muchísima, hecha de manera efectiva, no va a sustituir un te amo que tú le puedas decir a tu hijo. Puedes orar muchísimo por tus hijos, pero si nunca les dijiste te amo, les diste un abrazo, pues eso va a tener un efecto. Y del lado contrario, puedes darles todo el amor, estarlos abrazando, comprarles todo lo que necesitan, gastarte de todo lo que tienes, pero si no los cubriste espiritualmente, pues eso también va a tener un resultado. Eh, vamos a leer un par de versículos más antes de seguir meditando sobre esta idea. Quiero leerte Santiago 2:17. En Santiago 2:17, lo estoy leyendo en la Reina Valera 60, me dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces aquí nos está hablando de que la fe, de lo que desarrollamos en nuestro corazón, si no lo estamos acompañando de el balance de hacer, de ejecutar, de, de materializar lo que la fe significa en nuestro corazón, dice que la fe es muerta. Y creo que este es uno de los versículos que a veces leemos de rápido, pero está muy duro, porque no dice que la fe está enferma, no dice que la fe está perdida, que la fe está desviada, dice la fe está muerta. Si yo no ejecuto, si yo no hago, la fe que tengo pues está muerta, literal, no vive. Eh, y ahora vamos a leer segunda de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Voy a empezar de nuevo. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos ha dado por pertenecer a Cristo. Fíjate, vamos a analizar esto. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Ahora te voy a leer la versión Reina Valera 60. En la versión Reina Valera 60 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Entonces aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que saque fuerza de la gracia, saque fuerza del amor. Y parecería contradictorio, porque aquí lo está mandando a hacer cosas que incluso requerían un esfuerzo físico. Yo creo que una de las personas que su trabajo le demandaba un esfuerzo físico enorme, justamente era Pablo, porque conquistó una región que hoy se conecta y tiene velocidad solamente porque hay trenes que conectan toda Europa. Pero si no, serían viajes súper extenuantes. Y en muchos de esos viajes, pues lo metían a la cárcel. Y en los que no lo metían a la cárcel, lo difamaban. Y era muy difícil para Pablo, requería mucho esfuerzo físico. Y eso le estaba pidiendo a Timoteo. Y le dice, el secreto para que tengas la fuerza física que necesitas es bastarte en la gracia del amor de Dios. Y aquí le está diciendo lo contrario. Le dice, bástate en el amor. Entonces aquí nos está diciendo, por mucha fuerza física que tengas, porque además Timoteo era un chavito, Timoteo tenía toda la fuerza de su juventud, le dice, necesitas fuerza de el amor de Dios. Te quiero poner ahora dos ejemplos que encontré de personas que perdieron ese balance. El primero que encuentro es el ejemplo de Samuel, y lo vamos a leer de Samuel, no, discúlpame, de Saúl. Lo vamos a leer en Primera de Samuel 10, ¿ok? En Primera de Samuel 10, vamos a leer eh,
ya, a partir del versículo 22. Entonces le preguntaban al Señor si Saúl aún no había llegado. El Señor respondía, Saúl está escondido detrás del equipaje. Entonces fueron y lo sacaron de ahí. Al ponerlo entre la gente, vieron que él era alto y que apenas le llegaban al hombro. Y Samuel le dijo al pueblo, miren al hombre del Señor, el hombre que el Señor ha elegido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Y el pueblo empezó a gritar, viva el rey. Aquí parecería que físicamente Saúl lo había conseguido todo. No había hombre con más autoridad que la que estaba recibiendo Saúl en ese momento. Lo estaban nombrando rey. No había uno por encima de él. Y además, físicamente, está padre porque aquí nos dice, físicamente no había nadie como él en todo el pueblo. O sea, nadie le llegaba a la estatura. Saúl otra vez, dije Samuel hace rato, discúlpame. Saúl era un hombre que no le llegaba a la gente ni al hombro, ¿no? O sea, todo el mundo lo tenía que ver para arriba. Entonces, en lo físico, Saúl había conseguido absolutamente todo lo que había que conseguir. O sea, ya estaba como rey, pero no cuidó su balance. No cuidó el balance, las tensiones de las que habla este devocional del día de hoy. Y escuchó que la gente estaba hablando mal de él. Escuchó que alguien, alguno de las personas, de hecho, estudiando un poco más, en ese tiempo a las monarquías, la mayoría de las monarquías que había en ese punto de la historia, si hablabas mal del rey, el castigo era que te mataran. Entonces Saúl, al tener esa posición, pues pudo haber dicho, pues, mátenlos, ¿no? Pero no, había un desbalance en la vida de Saúl que provocó que eso que él había escuchado lo llevara a esconderse entre el equipaje. O sea, Saúl estaba en el momento que lo presentan como rey, él estaba escondido entre las maletas. La gente lo aplaude, él sale a la presentación, pero había un desbalance. Él no cuidó el aspecto espiritual de su vida. Y no lo vamos a leer, pero más adelante, un poco más adelante, en los mismos libros de Samuel, nos presentan la historia de David. David, por el contrario, David tenía un cuidado muy importante de su vida espiritual y su vida espiritual lo llevó a posiciones de honra. Su vida espiritual lo llevó al momento clave para derrotar a Goliat, lo llevó al momento clave para volverse muy amigo de Jonatán, para no caer en la tentación de hacerle daño a Saúl. Todo esto lo puedes leer en Segunda de Samuel. El problema que tuvo David es que en el momento ya siendo rey, se le fue el balance también. Se le fue el balance y dejó de cuidar las dos cosas. Dejó de cuidar su vida espiritual y dejó de cuidar lo que él tenía que estar haciendo. El peor pecado que David comete, lo comete porque no acompañó a su ejército. Él tenía que estar con el ejército peleando una batalla y decide quedarse en su palacio. Él físicamente tenía que estar haciendo algo. Y regresando a los ejemplos de nuestra vida, tú y yo podemos tener problemas en nuestro trabajo y pedir oración porque tenemos un jefe que se está pasando de mala onda con nosotros. Y oramos y nos ponemos todos de acuerdo y en las mañanas tenemos estos tiempos de oración, pero va a llevar un esfuerzo también físico, lleva un esfuerzo entre tensiones, dice este devocional. Hay algo que tú físicamente también vas a tener que hacer, honrarlo físicamente, hablarle bien, seguir trabajando con todo tu esfuerzo, con todo tu amor, llegar temprano, ser de los que siempre da buenos resultados y ese acompañamiento entre lo que sucede en tu fe y lo que estás accionando es lo que te va a llevar a conquistar. Lo mismo en nuestra vida como papás, lo mismo en nuestra vida como esposos, incluso en nuestra vida como iglesia. En algún punto eh, todo lo que tenía, lo más importante para mí era el servicio para el Señor. Para mí, el servirle a Dios era lo más importante que yo tenía. Pero al mismo tiempo, en esa etapa de mi vida, yo me estaba yendo muy mal laboralmente. Había perdido un trabajo muy bueno, me estaba costando mucho trabajo. Entonces, en el momento que pierdo ese trabajo, pues dije, ya me voy a dedicar por completo, vamos a pegarle a la obra de Dios por completo. Y no fue el momento, quienes estaban, al revés, quien me estaba cubriendo en ese momento,
provocó que yo siguiera poniendo el esfuerzo a encontrar el camino donde Dios me quería poner profesionalmente. Y hoy lo agradezco profundamente porque pude haber perdido el balance, dedicarme más a construir en lo espiritual y no construir en lo que Dios ya conquistó para nosotros en realidad. Solamente hay que desarrollar estas dos partes. Entonces, si te parece, vamos a orar familia, 2 minutos. Eh, y terminamos el día de hoy. Padre, te doy gracias, gracias porque tú nos das el querer y el hacer. Tú pones en nuestro corazón el querer y el hacer. Tú pones en nuestra vida la convicción de querer buscarte, de querer saber más de ti, de tener tiempos de intimidad contigo. Tú pones en nosotros ese fuego, esa motivación de querer hacer las cosas, de buscar más, de conocerte más. Hoy te pido que si alguno de mis hermanos, de los que puedan ver este video, de los que estamos aquí, está batallando en hacer crecer su vida espiritual, ha estado sintiéndose frío, te pido que en este mismo momento, Señor, enciendas un fuego en su corazón, una convicción de revivir ese amor que tú has puesto en él, en ella. Pero tú también has puesto en nosotros el hacer, tú has puesto la capacidad en nuestras manos, en nuestra forma de hablar, en la gracia que has puesto en nosotros, has puesto el hacer, las claves para que nosotros podamos llegar más fácil a conquistar las cosas que tú nos has mandado a hacer. Tú has puesto en nosotros la capacidad de ser muy buenos padres, de ser muy buenos esposos, de ser los mejores empleados, de ser los mejores emprendedores, de ser las mejores amas de casa, aún, Señor, sobre mis hermanos que están jubilados, que tienen ahora otro momento en su vida, Señor, de descanso, de desarrollo en otras partes. Tú has puesto todas las cualidades de hacerlo con excelencia. Hoy te pido que tu amor sea nuestra brújula. Ayúdanos a que el amor, Señor, el amor que tú nos tienes, el amor que nosotros te tenemos, nos ayude a hacerlo todo con excelencia, que podamos hacer todo como para ti, tanto nuestro desarrollo espiritual como el desarrollo de las cosas que hacemos físicamente, lo ponemos delante de ti. Hoy te pido, Señor, por mis hermanos que están batallando, Padre, por mí mismo, Señor, que siempre nos des la capacidad de hacer las cosas como tú las harías. Ayúdame a que cada detallito que hago en mi vida, ordenar mi casa, trabajar, a platicar con mis amigos, que todo lo pueda hacer justo como tú lo harías, Jesús. Ayúdame a vivir la vida, Señor, que tú compraste para mí con los mismos pasos que tú darías en mis zapatos, Padre. Ayúdame a que mis pasos siempre se parezcan a los tuyos, a que mi rostro siempre se parezca al tuyo. Te doy gracias por esta mañana, gracias por este día, Padre, y este grupo tan hermoso, por mi familia espiritual, Señor. Nos cubrimos en amor los unos a los otros y declaramos que vamos a tener un día lleno de tu presencia, que tu presencia impacte en todas las cosas que hagamos y podamos dar testimonio de este equilibrio que hoy estuvimos meditando. En el nombre de Jesús, amén.